tema bastante extenso. Nos vemos. Bueno, bueno, nosotros hemos estado trabajando acerca del éter en Bichuda y nosotros estábamos viendo cómo a través de la ideación divina se produce el amanecer de un nuevo día cósmico. Es decir, la noche se transforma en día a través de un movimiento en el cual aparece una luz dentro de la oscuridad. Esa luz dentro de la oscuridad es llamada el huevo cósmico. Esta luz es, este huevo cósmico, digamos, tiene unas medidas y se podría decir que es finito, si bien para nuestra mente es infinito. Pero sin embargo tiene sus límites. Quiere decir que el huevo cósmico es una manifestación en lo divino. Se dice que Dios, queriendo conocerse a sí mismo, eh, quiso reflejarse en la sustancia, quiso reflejarse en las aguas de la manifestación, es decir, quiso reflejarse en la materia. Bueno, ese punto es importante porque a partir de ese momento nosotros hemos estado viendo cómo se llega el momento en que Dios, queriendo moverse, la manifestación, establecen las dos fuerzas, fuerza de lo potencial y la fuerza de lo activo y de lo manifestado. Entonces este movimiento, esta dualidad entre lo manifestado y lo inmanifestado, crea un movimiento y una fuerza que mantiene el universo. Esa fuerza que mantiene el universo es entonces la ideación divina. Pero esa fuerza que un día surgió con el soplo divino y que creó una presión que fue haciendo posible que se abriera un huevo cósmico en el universo, sea el universo infinito, allí se creó entonces ese huevo cósmico donde ese soplo divino o ese soplido del pulmón divino que despertó en el momento del amanecer hizo posible que llegara el momento de la creación, hizo posible que llegara el momento de la manifestación, hizo posible entonces que esa ideación entre lo inmanifestado, lo manifestado y la ley del amor hizo que la sustancia primordial, movida por la ley de Dios o por el Espíritu Santo, Espíritu Universal, y era como consecuencia la vida. La vida. Este movimiento sobre la sustancia primordial que hizo posible la vida hace que nosotros podamos comprender que hay una fuerza que se está moviendo constantemente. La conciencia divina ha marcado para nosotros una chispa divina para conocer. Dios quiere conocerse a sí mismo a través de dos elementos, a través de la mente y a través de la materia. Estas dos formas de conocerse a través de la mente y a través de la materia hace que nosotros podamos descubrir que la creación se va dando en la medida en que vamos concretando ese aspecto de conocimiento. Descubrir la presencia de la materia en Dios, la presencia de la mente en Dios, ha hecho que se produzca algo que es muy importante y es la secuencia manifestadora del universo. Estos procesos de la secuencia de la manifestación se producen a través de dos grandes procesos, la involución y la evolución. Involución es el descenso del espíritu a la materia, la evolución es el ascenso de la materia al espíritu. Nosotros hemos visto entonces cómo hay una gran fuerza
que ha movido esa conciencia cósmica, esa ideación divina que surgió en un momento dado. Nosotros entonces comprendemos que estando el huevo cósmico y estando esa sustancia primordial allí, en ese gran huevo cósmico, como si fuese un globo, aparece una fuerza de presión que mueve la sustancia primordial y la presión sobre la presión se van creando los movimientos y los movimientos crean las formas. De esta manera, la conciencia se expande en el universo y de esta manera nosotros vamos a comprender que a partir de un momento en que ya hemos hablado del IRET, es esa fuerza de presión sobre la presión, que es la ley que mueve todo el universo, ¿cierto? Que es el hecho, es la misma conciencia y voluntad que desciende del cielo a la tierra, esa conciencia que desciende, habíamos acabado de hablar de las escaleras de Jacob, donde los ángeles descienden del cielo a la tierra. Sin embargo, a partir de un momento aparece un proceso que se llama disolución fijadora. Disolución fijadora. Esa disolución fijadora es como si fuese una gran explosión universal. La conciencia cósmica, una en esencia, una del gran huevo cósmico, conciencia cósmica que en un momento dado se expandió, conciencia cósmica que en un momento dado se fijó, en un momento aparece la gran explosión. La conciencia cósmica explota en miríadas de conciencias individuales. En otras palabras, como dice don Santiago, Juicio, lo grande se abandona vertiginosamente hacia lo pequeño. A partir de ese momento, ese gran movimiento IRED, que era movimiento de conciencia, empieza a percibirse de otra manera. El IRED se transforma en voluntad hacia una voluntad única. Todas las voluntades están luchando por lograr la voluntad única, la voluntad divina. Y en eso consiste nuestra tarea. Nosotros somos parte del IRED. Por eso los ángeles descienden del cielo a la tierra, trayendo la conciencia divina, trayendo el amor, trayendo la gracia divina hacia nosotros, trayendo la bendición, trayendo la fuerza de lo divino a lo humano. Sin embargo, nosotros, habiendo encarnado en la materia y tratando de reflejar la voluntad divina en esa encarnación divina, empezamos a reconocer el camino de vuelta, es decir, las escaleras que bajan, que suben de la tierra al cielo, a través de la voluntad. Es decir, nosotros renunciamos a nuestra voluntad personal para lograr la voluntad divina. La voluntad divina es entonces aquello que nosotros queremos lograr. La voluntad divina es aquello que nosotros debemos lograr. La voluntad divina es nuestra meta. Y si bien parecería, desde un cierto punto, egoísta, no pensaría que están coartando la individualidad, la realidad es que la están exaltando, la están haciendo real. Que la voluntad divina se logra a través de la renuncia. La voluntad divina se logra a través del silencio. La voluntad divina se logra cuando el alma se libera de las ataduras personales y expande su corazón hacia el universo entero. Entonces nosotros vamos a comprender que el IRED, esa gran fuerza del IRED, tiene tres movimientos, tres grandes movimientos.
El círculo del universo, o sea, la conciencia, como decíamos, se vuelve conciencias. Y al mismo tiempo, ese círculo comienza a dar vueltas sobre sí mismo, formando infinidad de círculos. La operación de dar vueltas establece una diferencia entre un círculo y otro círculo, y esa diferencia establece una línea, que es la base de la transformación cuantitativa, de lo que el uno que está viviendo en el universo. En otras palabras, estamos hablando de que ese ire que llega un momento, en un momento dado es el que mueve todo el huevo cósmico, se reconoce a sí mismo. Ese ire se expande en la medida en que es más en sí, o sea, se revela en todas las leyes del universo. Ese ire se expande dentro del universo entero, pero a través de la guía de conciencias que ha sucedido en la disolución fijadora, el ire cada vez es más de sí. El ire es cada vez más de sí. Los tres movimientos son el ire más en sí y el ire más de sí. O sea, en otras palabras, repito, primero es el líder, luego es el líder más en sí, y el tercero es el líder más de sí. Quiere decir que el líder, en otras palabras, surge como una conciencia única, se reconoce a sí mismo y se expande, y al mismo tiempo a través de las individualidades, él se va ampliando cada vez más su conciencia, su expansión. Aquí nosotros vamos a empezar a comprender que lo que estamos hablando del líder está relacionado íntimamente con los ángeles. Porque los ángeles, nosotros lo relacionamos siempre como el movimiento de Dios. Cuando nosotros relacionamos los ángeles como el movimiento de Dios, como la parte visible del movimiento de Dios, entonces nosotros tenemos que comprender los tres mecanismos por el cual se mueve la creación. Aquí nosotros vamos a comprender que nosotros tenemos esa, esos tres movimientos que son los tres ternarios, los constructores divinos y los arquitectos divinos. Nosotros vamos a ver que estas triadas o estos tres ternarios, que son, que de los cuales se dice es el primer rayo, el segundo rayo, el tercer rayo de la creación, se mueven a través de los constructores divinos, que son asimismo conciencia cósmica, expansión de la conciencia y estabilidad de la conciencia. Por otro lado, sigue el cuarto constructor, que es la voluntad relativa y la voluntad individual, y la vida. Entonces son siete constructores, tres ternarios, siete constructores, nueve arquitectos divinos. Los arquitectos divinos son llamados las huestes divinas o el gran coro celestial. Ese gran coro celestial está constituido por el coro celestial, que consta cada uno de tres coros. Y los primeros tres coros del primer rayo de la creación son querubines, serafines, tronos. El segundo rayo de la creación está constituido por virtudes, dominaciones y potestades. Y el primer rayo de la creación está constituido por los principados, arcángeles y ángeles. Bueno, nosotros vamos a ver entonces que esos tres grandes movimientos, los ternarios, los constructores, los arquitectos divinos, forman realmente, constituyen el proceso de la creación.
Pero siempre todo, lo que está moviendo todo es el mire. O sea, esa ley, esa fuerza, producto de, de la ideación divina. Lo que mueve todo es la idea del pensamiento. Entonces nosotros vamos a comprender que cuando se dan esos tres primeros aspectos del primer ternario, que se llama la manifestación potencial, ternario y la manifestación potencial, nosotros vamos a tener a Ges, a Geia y Foa. Porque nosotros tenemos a Ges, este yo, de donde emanan las ideas de Dios, el Ageya, donde se plasman las ideas, y el Foa es el movimiento vibratorio y se establece entre idea potencial, pero ese es el primer rayo de la creación. Nosotros entonces vamos a comprender que ya después aparece la manifestación creadora, donde las aguas, la manifestación, son imagen de la sustancia universal. Estas aguas nos muestran a nosotros que son movidas por el Espíritu Universal. Y al ser movidas por el Espíritu Universal, se efectúa dentro de las aguas la vida. Así pues que vamos a comprender que la vida es la expresión de un Espíritu Universal que se mueve. Así aparece ya en la vida misma, en el triángulo de la vida, que es el tercer rasgo de la creación, mente, espíritu, materia. Entonces nosotros vamos a comprender que ya se ha establecido a partir de ese instante ese movimiento dentro de lo que significa la vida misma, mente, espíritu, materia. No, mente, energía, materia. Entonces el triángulo de la vida, mente, energía, materia. Esa mente, energía, materia, entonces nos lleva a comprender todavía con más perfección lo que significa el IRE. El IRE a partir de este instante nos indica a nosotros cómo nosotros podemos descubrir en nuestra vida misma esa ley del IRE. Pues nosotros vamos a comprender que en el primer proceso del IRE se daba el pensamiento, se daba el amor y se daba la individualización. Nosotros vamos a comprender que ese gran círculo eh, que, formaba el huevo cósmico, a través de la disolución fijadora, ese círculo empezó a dar vueltas sobre sí mismo, formando infinidad de círculos. Ese es el proceso de la individuación. Esta operación de moverse, de dar vueltas, establece la diferencia entre un círculo y otro círculo, y allí se establece una línea, una trayectoria aparente o de transformación cuantitativa del uno, o sea, es como el camino de la evolución. Entonces vamos sumando, vamos concretando etapas, vamos digamos, alcanzando nuevos estados de conciencia. De esta manera nosotros vamos a comprender esos tres primeros movimientos que nosotros identificamos como querubines, serafines y tronos, también se reducen, hablando en términos de huestes, a la hueste del número, la hueste del sonido y la hueste de la línea. La línea o raya, que es donde se establecen las individuaciones. Vamos a ver entonces que estas rayas, si bien están, si bien están dispuestas una enseguida de la otra, nunca se tocan, es decir, mi individualidad siempre va paralela a otras individualidades y son rayas o líneas que nunca se tocan. Por eso se habla de la hueste de la línea, la hueste de las individuaciones. Sin embargo, cuando se mira desde lejos, se dice que realmente hay una sola línea. La línea de luz. Todas esas líneas individuales aportan a la gran conciencia del uno. O sea, todos estamos,
conciencia del punto, o de la gran línea. La voluntad, entonces, mirada ya desde muy arriba, es una sola voluntad. Cuando nosotros empezamos a comprender eso, empezamos a comprender la evolución. Entonces nosotros vamos a comprender que todas esas rayas, ¿cierto? No son nada más que potencialidades sostenidas y que se van ejecutando y se van constituyendo en un círculo cada vez más grande. Por eso se dice que el movimiento de Iret, digamos, es recto en su voluntad y es curvo en su conciencia. O sea, recto porque va como avanzando, progresando, adelantando. Pero el Iret al mismo tiempo es curvo porque la conciencia se va moldeando y se va expandiendo y va recibiendo el impacto de esa fuerza dual que es entre el espíritu manifestado y el espíritu manifestado, o sea, la presencia de Dios a través de Ajes y de Ageia. Bueno, eso nos dice a nosotros que nosotros estamos siempre sujetos a esos dos grandes movimientos, que son evolución e involución. Y eso hace también que las leyes que han servido para la involución se vuelven a veces contrarias y reversibles para poder lograr la evolución. Es decir, hay siempre dos grandes movimientos en el universo. Uno es un movimiento de adherencia a la manifestación y otro es de resistencia a la identificación. Entonces, por eso, digamos, nosotros siempre estamos moviéndonos a través de los 7 movimientos del IRET. Digamos, esos 7 movimientos del IRET, nosotros lo vamos a poder, digamos, los podemos referir como de progresión, regresión, atracción, repulsión, movimiento circular, movimiento espiral y movimiento fijador. Repetimos, los 7 movimientos, los 7 grandes movimientos que nos marca el IRET son progresión, regresión, atracción, repulsión, circular, espiral y fijador. Nosotros vamos entonces a ver que esta gran comprensión del IRET nos deja a nosotros observar ese movimiento entre conciencia y voluntad. Y nos marca a nosotros qué significa lograr la libertad, qué significa para nosotros lograr la realización, qué significa para nosotros lograr el desenvolvimiento espiritual. Lograr el desenvolvimiento espiritual significa entonces partir, un despertar espiritual. Descubrir entonces esas dos grandes fuerzas que son conciencia y voluntad. Es decir, descubrir el IRET que hay en nosotros mismos. Este IRET nos llevará a nosotros a ver o a sumergirnos en esas grandes fuerzas duales con las cuales nos movemos interiormente. Atracción y repulsión, ¿cierto? Y todas esas fuerzas de movimiento circular, lineal. Esos grandes movimientos están en nuestro propio interior y se marcan en la vida cotidiana a través de las crisis, a través de los retos, a través de la expansión de nuestra conciencia que marca para cada uno de nosotros nuevos retos de comprensión, nuevos retos de vida espiritual. Esos procesos de crisis se ven de todos modos acompañados por
el acompañamiento propio de los mismos ángeles, están acompañando todo nuestro proceso. Los ángeles viven en nosotros, los ángeles viven en el universo, los ángeles cuidan el plan divino y son parte del plan divino. Porque nosotros, si bien tenemos libre albedrío, también estamos sujetos a la gracia divina. Es decir, Dios tiene para nosotros un plan, un proyecto, una ayuda. Ese proyecto hace que Dios extienda la mano hacia nosotros y coja nuestra mano y nos guíe por el camino de la vida para que podamos acercarnos hacia el destino final, que es la libertad, que es la felicidad, que es la mente pura, la verdaderamente, el verdadero amor, la verdadero ser. Y eso se logra entonces cuando decimos el despertar, conocimiento de lo que implica el despertar, la conciencia y la voluntad. Luego aparece ese movimiento de crisis y expansión donde uno descubre el camino, pero al mismo tiempo descubre las dificultades del camino y aparece esa di- disyuntiva. Sin embargo, después aparece, entonces empezamos a comprender la presencia de Dios. Ese cuarto paso de la presencia de Dios hace que nosotros empecemos a descubrir que nosotros vinimos a este mundo para que Dios pudiese encarnar en la materia y llevar la materia a la luz. O sea, Dios se va a conocer a sí mismo a través del alma y a través de la materia. El alma que encarna, el alma que vive en la materia. Ese proceso de la encarnación marca entonces una misión. Marca entonces para el alma como proceso de camino, reconocimiento de la presencia de Dios. Por eso se dice que gran obra menor es reconocer la presencia de Dios en mi propio corazón y descubrirme como hijo e hija de la divinidad. Ese es el movimiento de los ángeles que hay en nuestro interior. Ese reconocimiento de los ángeles que hay en nuestro interior se reconoce cuando las fuerzas que mueven mi voluntad son cambiadas por la voluntad divina. Renuncio a moverme por la fuerza de la voluntad personal y empiezo a actuar desde la voluntad divina. La voluntad divina es libertad, la voluntad divina es vida, la voluntad divina es vida eterna e infinita. La voluntad humana muere, caduca, envejece y desaparece. La voluntad divina, en cambio, es eterna e infinita. Y eso es lo que nos da a nosotros la verdadera felicidad y la verdadera plenitud interior. Cuando empezamos a comprender que todo lo que pasa, que todo lo que se mueve, parte del movimiento de los ángeles, que son los ángeles los que mueven aquel fluir entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, entre las aguas del espíritu y las aguas de la vida. Bueno, este es, digamos, la comprensión de lo que significa el líder, el movimiento de los ángeles y la fuerza vibratoria que mueve eso y la vida.